Radio Resultados. Fue liberada por falta de pruebas la madre de El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. El presidente López Obrador dijo hoy que la liberación de la madre del Marro es por ineficiencia y corrupción. Publica el gobierno federal el decreto para sustituir el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el nuevo TEMEC a partir del 1 de julio. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es lunes y ya estamos listos para informarle. Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese en casa, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la liberación de la mamá de José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Pues yo lamento mucho esto. Tiene que ver con un problema añejo, vinculado con dos elementos, ineficiencias y corrupción. Siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación y es una forma de ocultar un acuerdo, una tranza, para decirlo con claridad. El mandatario mexicano hizo la sugerencia de renovar el Poder Judicial en Guanajuato. Las autoridades judiciales son las mismas. El fiscal de Guanajuato lleva ya muchos años, 12 años, y tiene que haber una renovación en Guanajuato. Desde luego, lo digo con todo respeto a la autonomía del gobierno de Guanajuato. López Obrador habló de su viaje a los Estados Unidos, en donde se reunirá con el presidente Trump. Voy a tener un encuentro con el presidente Donald Trump para celebrar el que se logró este acuerdo y que nos va a significar a las tres naciones, a Canadá, a Estados Unidos y a México, el trabajar en una de las regiones, si no es que en la región más importante del mundo en términos de comercio. El jefe del Ejecutivo dijo que no descarta usar aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladarse. No descarto la utilización de aviones de la Fuerza Aérea, de la Secretaría de Marina, aviones, helicópteros, pero solo en caso de urgencia. Reporte Coronavirus. En la conferencia de salud la tarde de este domingo, el doctor Hugo López-Gatell dio a conocer las cifras de COVID-19 en México. 25.558 de ellas son de los últimos 14 días, están activas. El resto, como hemos mostrado, la gran mayoría se ha recuperado. Muy lamentablemente, 26.648 personas han perdido la vida por COVID. Nacional. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio del protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, y que entrará en vigor el 1 de julio del 2020. El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo aclaró en Twitter que permanecerá en Morena. Esto tras difundirse versiones que apuntaban lo contrario. Asimismo, señaló que existen dos tipos de integrantes del partido: los serviles, que se someten a la línea para conseguir hueso, y los congruentes. Y ante la negativa de la oposición en la Cámara de Diputados a sesionar otros temas que no fueran el TEMEC, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se dio para llegar a un acuerdo y convocar a un periodo extraordinario para que México cumpla con el acuerdo con Estados Unidos y puedan entrar en vigor las leyes reglamentarias del TEMEC el próximo 1 de julio. Por unanimidad se aprueba en la Comisión Permanente la celebración de un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para votar a los nuevos consejeros y consejeras del INE el próximo 22 de julio.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos criticó las recientes expresiones del académico universitario John Ackerman en contra del gremio periodístico por un tuit en el que expresó: los sicarios del narco son la contracara del sicariato mediático. Buscan desestabilizar a toda costa. El Partido Acción Nacional pidió al gobierno federal hacer a un lado su política de abrazos, no balazos, al considerar que no ha funcionado y que es momento de que el gobierno les ponga un alto, aplique políticas de cero tolerancia y firmeza para contener su expresión en todo el territorio nacional. Economía. El director del Departamento del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, dijo que la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá no compensará en los próximos 2 años la pérdida de confianza que se está gravitando sobre la contracción de la inversión en México. Ciudad de México. A partir de este lunes, el semáforo de COVID-19 cambia a naranja en la Ciudad de México y en varios estados del país. Con esto, distintas actividades se reanudarán de manera paulatina a lo largo de la semana. En la capital del país, se abrirán algunas calles del centro histórico y distintos comercios de la zona. El miércoles 1 de julio, restaurantes y hoteles reabrirán sus puertas al 30% de su capacidad. Información de los estados. María Eva Ortiz, madre de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue liberada por falta de pruebas este domingo. Se determinó la no vinculación a proceso de 5 personas acusadas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato de posesión de droga con fines de venta. Elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República detuvieron a uno de los presuntos participantes en el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, ultimados en su domicilio en la capital de Colima. Policías de la Fiscalía General del Estado de Puebla lograron la mañana de este domingo la detención en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, del capo guachicolero Óscar García Telles, alias El Loco Telles, quien operaba en los estados de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Estado de México. Pobladores de San Andrés Larráinzar, municipio de Los Altos de Chiapas, incendiaron 6 vehículos, así como las viviendas del alcalde y de la síndica. Además, hicieron destrozos en el hospital comunitario, luego de que lugareños comenzaron a difundir el rumor de que los agentes estaban fumigando para COVID-19, lo cual resultó falso. En Oaxaca, más de 8,000 viviendas resultaron dañadas por el sismo de 7.4 grados ocurrido la mañana del pasado 23 de junio, informó el gobernador del estado, Alejandro Murat. Internacional. El gobierno de Irán anunció este lunes que ha emitido una orden de arresto de la que ha notificado a la Interpol contra el presidente estadounidense Donald Trump y otras 35 personas involucradas por la muerte en enero pasado del general iraní Qasem Soleimani. El fiscal de Teherán, Ali Al-Qasimer, explicó que Estados Unidos y otros países estuvieron involucrados en el asesinato del general Soleimani, según la agencia iraní Mehr. El ex primer ministro francés Francois Fillon fue condenado este lunes a 5 años de cárcel por un caso de empleos ficticios que vio afectada la campaña presidencial del candidato en 2017. También deberá pagar 375,000 euros y no podrá ocupar un cargo público por 10 años. Su esposa Penélope, que también fue declarada culpable por el Tribunal Correccional de París, fue condenada a 3 años de cárcel y 2 años de inhabilitación a cargos públicos. Y en más de Francia, en las elecciones de este domingo, los ecologistas lograron un fuerte avance en las grandes ciudades francesas en la segunda vuelta de las elecciones municipales, mientras el partido del presidente Emmanuel Macron sufrió un batacazo en unos comicios locales marcados por el coronavirus y una fuerte abstención. El gobierno de China advirtió este lunes que tomará represalias contra Estados Unidos por la represión en Hong Kong, imponiendo restricciones de visado. No ofrecieron detalles si la medida entrará para funcionarios estadounidenses o si también incluye a personas del sector privado. La medida se da cuando se espera que la legislatura china apruebe este martes la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, en la que limitará la libertad de expresión. Al menos 6 personas murieron, entre ellas un policía, cuando 4 hombres armados ingresaron este lunes en la bolsa de Karachi, en la capital financiera de Pakistán, en el sur del país, en un ataque reivindicado por un grupo independentista de la vecina provincia de Baluchistán. Este sábado se reportó un tiroteo en un almacén de la cadena Walmart en el norte de California. Louis Wesley, autor del tiroteo, había sido despedido de su empleo el año pasado. El ataque dejó 2 muertos y 4 heridos. Las autoridades no determinaron si este incidente está relacionado con otro similar ocurrido antes durante el día en una localidad cercana, en la que hubo 3 muertos. Tecnología.
La aplicación TikTok dejará de leer el portapapeles en el iPhone, luego de haber sido sorprendida haciendo esto sin notificar a los usuarios. Y es que una nueva característica del iOS 14 alerta de este tipo de situaciones. Se informó que varias apps, entre ellas algunas de Google, hacen esto mismo de leer el portapapeles de los usuarios. La empresa Microsoft cerrará todas sus tiendas físicas a lo largo del mundo. Esto como parte de un cambio estratégico, anunció la empresa en un comunicado. Los empleados de las tiendas no perderán sus trabajos y seguirán laborando de forma remota en temas de ventas, entrenamiento o ayuda al consumidor. Espectáculos. El grupo de rock británico Rolling Stones amenazó este domingo al presidente estadounidense Donald Trump con demandarlo si sigue utilizando una de sus canciones en sus campañas políticas. La actriz Margot Robbie ha llegado a un acuerdo con Disney para protagonizar la nueva película de la saga Piratas del Caribe, un film cuya trama se ambientará en el mismo mundo de las películas anteriores. El estudio pone así en marcha el fin de la saga bucanera, protagonizado por estrellas únicamente femeninas a las que se asocian nombres de otras actrices como Karen Gillan. El estudio responsable del doblaje de la serie Los Simpsons informó que a partir de ahora todos los personajes serán doblados por actores de su misma raza y no por actores blancos. Deportes. El equipo Cruz Azul informó 8 casos positivos de COVID-19, entre ellos 3 jugadores, además de 7 casos indeterminados. Se dijo que todos los casos son asintomáticos. El Real Madrid derrotó 1-0 al Español de Barcelona y se sitúa como líder de la Liga de España, además de verse beneficiado por el empate del Barcelona con el Celta de Vigo de 2-2. Cam Newton, jugador más valioso de la NFL en 2015, llegó a un acuerdo este domingo para jugar con los Patriotas de Nueva Inglaterra por una temporada y $7.5 millones, y con esto llenar el hueco que dejó Tom Brady. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. En la edición de audio Luis Morán. La edición de video a cargo de Irving Ballesteros. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @Radio Resultados. Visiten también nuestro portal web radioresultados.com. Que tengan una excelente semana. Radio Resultados.